14:50 ahora y estamos en clima. Estamos en clima total escuchando esta música de Laura Vázquez que corresponde a la obra que te contaba hace un ratito nomás de El Jinete Helado, donde la dramaturgia y la dirección es de Andrés Vinetti, que está acá con nosotros. Así que bienvenido, Andrés, a la Radio de Madres, la radio de la M530. ¿Cómo andás? Gracias, un placer estar acá con ustedes dos. Volvemos al territorio del Gaucho Rivero. Desarrollamos ayer con Jorge Giles, autor de una novela que opera tan bien como biografía del primer héroe argentino de Malvinas, el inventor de la causa Malvinas. Puede ser, ¿no? No sé cómo se te ocurre llegar al abordaje de un personaje como el Gaucho Rivero, que también está acompañado, ¿no?, de Brasido y Luna de las Islas Malvinas, y tiene como esta mitología desmesurada de la argentinidad. ¿Cómo se te ocurrió hacer El Jinete Helado? Que por otro lado le cuento a la audiencia que tiene unos comentarios de la prensa fantásticos, además de premio y de ser una obra que está muy bien criticada. Gracias, una alegría. Mira, a mí la figura de... Yo estudio la gauchesca y es un tema que me interesa, soy criado en La Pampa, entonces hay algo como de mi origen que tiene que ver con algo de eso. Uh-huh. Y el Gaucho Rivero era un personaje que lo venía como estudiando, como me interesaba, me parecía como esa cosa de esa soledad, de esos lugares, ¿no? De llevar un gaucho de Entre Ríos ahí, había algo de eso. Y bueno, y en un momento hace 4 o 5 años la escribí a la obra, la empecé a escribir y me pasó algo que es muy notable con el verso. La obra está casi toda escrita en verso, que es que el verso te lleva a... entras como en una dinámica, supongo que le debe pasar a la gente que hace freestyle, ¿no? Y eso, te pasa como una cosa de freestyle del verso, ¿viste? ¿En verso gauchesco, en décimas? Sí, en décimas. Y la obra es como, tiene como una especie de ironía. ¿Cómo, perdón? Claro, como si es gauchesco también, digo algo del sainete, ¿no? Claro, sí, tiene como todo ese como mare magnum de cosas. Pero te empieza a pasar de que se te arma en la cabeza como la continuidad de la escritura. Se te empieza a armar como una especie de obsesión. Entonces escribe es muy fluido escribir en verso, aunque no parezca. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que al hombre que lo desvela una pena extraordinaria como el ave solitaria con el cantar se desvela, ¿no? Claro. Ahí, por ejemplo, un ejemplo de décima del Martín Fierro. Principio del Martín Fierro. Muy interesante en esa trama sonora el abordaje de este Gaucho Rivero que tiene todo un halo alrededor, ¿no? Sí. De la historia bien contada, mal contada, y que está bueno traerlo en esta época de tanta inconsciencia, creo yo, o ignorancia con respecto a nuestra propia idiosincrasia y a nuestro ser nacional, porque digo, ahí radica mucho de quiénes somos, ¿no? Claro, yo creo que hay un origen, en la figura esa hay un origen de la argentinidad, ¿no? Notablemente, y con todas esas contradicciones y esos líos que tenía con Bernet, y la idea, una cosa fabulosa que investigué, igual la investigación, como siempre en dramaturgia, es relativa, ¿no? Yo no soy historiador ni mucho menos, y no me pongo en ese lugar porque no tengo ni la inteligencia ni el trabajo hecho para eso, pero desde lo que investigué había como cosas interesantes, por ejemplo, que no los dejaban montar a caballo. ¿No? Estaban en las islas, pero los tenían como peones. Pero montar era una cosa que estaba medio prohibida, sobre todo porque les daba autonomía, supongo. Entonces, esa idea de peón de campo, gaucho héroe y a la vez gaucho que reivindica un territorio y a la vez que es traicionado por otro gaucho, ¿no? Que y lo dejan a pie, además. Claro, y lo dejan a pata, se meten en las islas y Luna los traiciona, se entrega a la patrulla inglesa y bueno, se los llevan. Después un poco se pierde... en la historia de Gaucho Rivero, no se sabe muy bien hasta donde yo pude investigar. Lo suben a un barco y se lo llevan preso a Se lo llevan a Inglaterra, pero después se supone que vuelve, no se sabe muy bien, y se supone que puede haber muerto en vuelta de obligado o alguna cosa así. Es bastante interesante el abordaje del Jinete Helado, porque bueno, Héctor Bordoni hace Rivero, o interpreta a Rivero, Juan Pablo Anún a Brasido, Tomás Landa a Luna, y también están Camila Grosso como una pingüina y Carolina Ferrer como otra pingüina. Sí, hermosa. Esas pingüinas hacen música en escena. Sí. Narran por momentos, hablan con el público,
Y aparte hacen música en escena. Toda la música de la obra está compuesta por Laura Vázquez, en parte está grabada y en parte sobre la grabación se toca y se canta. Es interesante que en el mismo teatro, en el Teatro del Pueblo, tu obra va los sábados, los domingos a las 20:30, está en cartel La opereta de los bandoleros, Sí. que es una investigación de otro pampeano, de Hugo Chumbita, en este caso sí, historiador, sobre Bairoleto, Samarola y Mate Cocido, o sea, 3 bandidos rurales románticos que se unieron para asaltar la Forestal en los años 30 en sintonía con las ideas anarquistas, y también es una obra escrita en décima y con los ritmos gauchescos. Es un éxito de la cartelera porteña, por lo cual podríamos decir que debe haber una tendencia a reivindicar, incluso desde la comedia musical tan estadounidense dependiente, en general, la temática de la tierra y de los gauchos. No en cualquier momento, sino en el momento en que Javier Milei es presidente. Sí, total. Tiene, yo creo que ¿no? hay algo de eso. Hay una Creo. resonancia en el presente acerca del jinete helado, ¿te parece? No sé si las tradiciones, los mitos y digamos el saber popular, ¿no? Sí, yo creo que hay mucho, que resonamos, ¿no? Que hay algo de lo que sucede, como bien ves y decís, Carlos, que tiene que ver con que hay algo que resuena. Como yo dudaba de hacerla, por ejemplo, a la obra, porque la obra tiene una cosa medio, se podría leer como patriotera, ¿no? Como patriótica en la defensa claro, pero y también me ponía como en un lugar que vos decís, bueno, espera, es como un territorio, y se la di a leer al elenco, que me interesaba trabajar con este elenco, y hicimos como una especie de votación, de decir, che, la montamos, la hacemos, y todos estaban de acuerdo como que sí, que era un buen momento para hacerla. Y creo que lo de Chumbita también, como que estamos en un momento donde, bueno, ser un poco no sé, de alguna manera los guardianes es pretencioso, pero cuidar un poco la historia o repensar la historia, traer la historia al presente en un momento donde se vacía todo el tiempo la historia, bueno, sin ir más lejos del discurso de ayer, ¿no? Uh-huh. De nuestro presidente, la atrocidad esa, es como un lugar donde, bueno, todos tenemos que tratar de hacer algo, lo que podemos. Sí, en los intentos está muy bien también traerlos en forma de teatro, porque además de escribir el clima de época te invita y te interpela de una manera, porque me imagino que tiene humor la obra, al ser en verso, debe ser también momentos en donde te puedes reír de esa situación. Sí, todas las obras mías tienen humor, a mí me interesa mucho el humor, me parece que es un gesto político también, pero a la vez creo que es necesario hoy en día en el teatro. Y a la vez sí plantea algo muy claro, y también se toma el trabajo, o tratamos de tomarnos el trabajo de poner la mirada en el traidor también, porque en la historiografía dicen que Luna va y los entrega y les hace de vaquiano a los ingleses, a la patrulla inglesa que estaba en el puerto, para ir a buscarlos adentro de la isla, ¿no? Una emboscada. Claro. Se va a la noche y vuelve con los ingleses, y entonces ya los rodean y los tienen ahí. Como la historia de la Malinche, digamos, más chiquitita, la de la Malinche es más grande en la conquista de lo que fue, que fue México, ¿no? La traición que sale de adentro. Y ahí en la Malinche es linda la idea del lenguaje, de ella estaba fascinada con el lenguaje, ¿no? Ella era políglota, y que el lenguaje la lleva a la tradición, el hablar. Acá pasa algo de eso con el frío, con la desesperación, con la angustia de estar metidos ahí en las islas, y poner un poco el ojo también en el traidor y en cierta idea borgiana de que el traidor muere siempre, no muere todo el tiempo. El héroe muere una vez, el traidor muere todo el tiempo, está muriendo todo el tiempo, que es peor. Qué interesante eso, o sea, mucho más ligado al Sutánatos, a algo que no tiene vitalidad, y el héroe reivindicado igual por los siglos de los siglos. Claro, algo que se pone ahí en jaque, que está bueno, que lo piensa, que tratamos de pensarlo con la obra, digo. Lo mismo la gauchesca, el verso los toma, es como una fiebre que les agarra, y entonces empiezan a rimar, y también es un problema para ellos porque no se terminan de entender, y bueno, que también tiene que ver con cierta imagen de... Viste que en la gauchesca está todo, uno dice Martín Fierro, ¿no? Vos tomás a Martín Fierro y vos decís, bueno, ¿qué era Martín Fierro? Por un lado un héroe, por otro lado un ex convicto, por otro lado un asesino, porque al negro la pulpería lo mata como si nada, ¿no? Le tira un porronazo de ginebra en la cabeza y lo apuñala. Y todo eso configura un imaginario que para mí está bueno repensar. Fíjate que los héroes de la gauchesca, Martín Fierro y Juan Moreira, son gauchos díscolos, enfrentados con un Estado que en un caso va a terminar asesinándolo por la espalda. A lo mejor una parte de lo que conocemos por la obra de Leonardo Fabio, que en un momento muy complejo, mediados de los años 70, no filmó inocentemente la película, quería filmar Severino de Giovanni y terminó
filmando Juan Moreira, o más o menos así, pero esos héroes de nuestra gauchesca son problemáticos, incluyendo los bandidos rurales. Sí, claro, claro. Como Rivero. Como Rivero. Exactamente, no son santos, no son estampitas. No, claro. Por Sumo eso al para gauchito mí- Gil, el gaucho al que le rinden tributo los ladrones en la Argentina, y tenemos ahí completado un panorama de gente que no Sí. sería tan impoluta si lo pasamos por el Claro. punto de vista de la Claro. legalidad únicamente, pero que ofrecieron batalla a un Estado o a un sistema opresor. Sí, y que están en movimiento todo el tiempo. No son personajes como que no se... Porque uno diría, la estampa de eso es Don Segundo Sombra. Claro. ¿No? Para nosotros Don Segundo Sombra es el gaucho que no pelea, que tiene la sabiduría, que educa al modosito, niño ¿no? Sí. y lo lleva por la pampa a recorrer la pampa como si fuera un guía turístico, una cosa así. Pero escrito por un terrateniente, Ricardo Guiraldes, en cuya casa se hablaba francés. Claro, es extraordinario. de Igual hecho, el texto es extraordinario, si no lo muy- Sí, lees. sí, pero- lean igual, Don Segundo Muy Sombra, es bueno. un buen texto, pero claro. Es famosa la anécdota de que cuando a Jorge Luis Borges le copaban demasiado en los arrabales de la ciudad de entonces, Palermo Viejo, las historias de los gauchos y los guapos que venía a contarle don Evaristo Carriego, que llegaba a caballo, la mamá le decía, déjese joder. La mamá tan anglófila de Jorge Luis Borges, tan portugófila de Jorge Luis Borges, le decía, Jorge, déjese de joder, Georgie. Le decía, déjese de joder, déjese de escuchar esas historias de este gaucho a caballo acá, vaya a la casa de Guiraldes, en el centro de la ciudad, bien en el centro de la ciudad, a la mansión de los Guiraldes, que ahí la gente bien, habla francés. Habla bien. Qué maravilla. Qué bueno que traigas El jinete helado y remontes la historia del gaucho Rivero en estas épocas, sobre todo esto de que a veces es más fácil ser bueno o ser malo, pero ser justo es más difícil. Ahí cuando reivindicaba a los gauchos más de como el gauchito Gil, y eso está bueno en nuestra historia, porque bueno, gana lo injusto. Ahora me pregunto un poco en este derrotero que viene haciendo El jinete helado, que está en funciones los viernes a las 22 horas en el Teatro del Pueblo en la Valle 3636. Tu dramaturgia y dirección en esta pieza también compone tu gran historia, tu gran trayectoria de docente y de formador como dramaturgo. Hoy, ¿cómo ves esa situación frente a la embestida contra la cultura nacional que hace el propio gobierno? Sí, vengo de la EMAD, de dar clases en la Exacto. EMAD ahora, que se cae a pedazos, entre paréntesis, bueno, ediliciamente es tremendo. Creo que La Escuela Municipal la escuela- de sí. Arte Dramático, por Gracias. quien no supiera. Gracias, sí. Mirá, creo que la embestida es muy clara, muy concreta, creo que es una batalla, creo que hay que dejar de los eufemismos en el sentido de, bueno, ese negocio, no, no nos quieren otra cultura, quieren que no estemos más, desaparecer es un montón, pero eso está claro, y creo que que se empieza a organizar una resistencia. Yo lo veo mucho, hay mucha productividad, muchas ganas de hacer cosas, se está haciendo un montón desde el teatro, desde el arte, y creo que es una batalla que hay que dar asumiendo que del otro lado lo que hay no es una discusión con la derecha, ¿no? Como con decir, bueno, esto esto que bien decías de Borges, tan lindo, ¿no? Que después él inventa el orillero, ¿no? Como el borde entre una cosa y la otra. No es la discusión con la derecha que quieren otra cultura. Pareciera que estos tipos no quieren que haya nada. O sea, Es más, fíjate que en el discurso de ayer, Charlie Jalante, por ahí tenemos la parte en que Milei mete el cine, las películas y los espectáculos en la discusión sobre la soberanía de Malvinas. No es menor eso, porque Milei lee algo que le escriben. Claro. Los que le escriben Lo lee mal, ¿no? le También. piensan un discurso, pero mientras está diciendo que deberían ser los que habitan Malvinas, los kelpers, aunque él dice malvinenses en este caso, los que decidan por el futuro, es decir, violando las leyes y lógica de la soberanía, no le permite a los pueblos originarios, por ejemplo, el Estado argentino, Claro. decidir sobre su propia autonomía, pero propone eso que es exactamente lo que propondría la Cancillería británica. Bueno, dejemos que los kelpers digan si quieren ser ingleses o si quieren ser argentinos. Los temas de soberanía no se tratan así. De hecho, los que habitan ahí son parte de la colonización. Claro. Les encanta ser colonizados. A ver, supongamos que la autonomía de Palestina tiene que ser decidida por los colonos israelíes en su territorio. Si un presidente palestino propusiera eso, si una autoridad palestina propusiera eso, se reirían todos a gritos en el mundo. ¿Cómo le va a dejar a los invasores que hagan la tarea de decidir de quiénes son los territorios? No es en vano esto de que es una batalla, están ofreciéndola, los odian, y hay que entenderlo así, porque esto es lo que dijo ayer Milei hablando de la soberanía de Malvinas. Se trata ni más ni menos que de saldar una deuda con estos héroes que ya lleva
43 años siendo sistemáticamente ignorada por sucesivos gobiernos y que pretendemos rectificar de una vez por todas. Sin todo lo anterior, cualquier noción de soberanía pierde sentido. La soberanía no es que el Estado tenga muchas empresas, ni que financie la industria cinematográfica, ni recitales de cuartas, ni cosas semejantes. Creer que a mayor Estado, mayor soberanía es un concepto orwelliano bajo el cual la política ha pretendido a lo largo de la historia ocultar sus negocios sucios y cuyo resultado es un pueblo pobre y esclavo de un Estado omnipresente. Capusotto tenía razón en todo. No, pero además la obra está seleccionada por el Instituto Nacional del Teatro, que digo, esto que él dice financiar, que nada tiene que ver invertir, ¿no? En la cultura nacional con financiar. Invertir, claro, fomentar, claro. proteger y promover no es financiar. No, Pero ¿por qué el 2 de abril mete los recitales y la producción cinematográfica en la bolsa de su discurso, digo, orwelliano? Porque es un actor frustrado. Milei, orwelliano, que alguien le haga ensayar, que alguien le explique. Porque tiene toda la característica de ser un actor resentido, frustrado, que no ha podido cabalgar para traer al jinete helado en sus propios deseos, ¿no? Por distintas coyunturas de su vida. No ha tenido la oportunidad, la suerte. Sí, hay algo del para mí la figura es más, se habla mucho de la crueldad y para mí la figura es como el resentimiento artiano lo que hay ahí. Sí, como total. Rompo todo, con tal de sacarme eso de encima rompo todo, ¿no? Como el jorobadito. Total. Decís, le voy a pegar. Sí. Le voy a pegar, y te vienen y te pegan. Y vos decís, Es un loco, o resentimiento sea, el artiano. atentado contra lo que sucede con el teatro argentino a nivel mundial, digo, no, yo no soy parte de los representantes porque mi teatro no entra en ese código, pero Bueno, digo, pero formás formo parte de, por eso yo soy formativo muy orgulloso de que haya madre. personas como, qué sé yo, como Lola Arias que triunfan en el mundo, como Pensotti, como Guille Cacase. No es menor, lo mismo el cine argentino, se mira en el mundo de una manera y estos tipos van como si fuera, viste, bueno, pusimos un poquito de plata, que aparte, ¿para qué quieren la guita, no? Porque Bueno, ¿dónde está la guita? Pero Sí. es un plan, ¿no? Porque horadar el sistema afectivo de una Claro. sociedad o quebrar la autoestima o la moral es justamente por donde lo saqueás, digamos. Es interesantísimo eso, no confundir al actor principal, que no es el único actor acá, con el plan. Con el Es Exacto. decir, con lo el que guión, está con atrás. el libreto que se está desarrollando, porque además hay un binomio, prestamos atención a Javier Milei y no tanto a Victoria Villarruel. Victoria Patricia Villarruel, Bullrich, sí. o a Patricia Bullrich o a los Caputo, Sí. digamos que son parte de un elenco, o Stusenegger. Stusenegger, o ¿no? Es un elenco con intereses distintos, con protagónicos diferentes, pero todos están inscriptos en un plan. Hay que descular el plan y las etapas del plan. Estamos en una etapa feroz de ese plan, ya sin contemplaciones porque los reyes están desnudos, pero el discurso de Victoria Villarruel, la vicepresidenta de la Nación, la responsable de las visitas a Videla cuando estaba detenidos para darle ánimo, o de la llegada de legisladores a la cárcel donde están Astiz y otros represores, es también muy llamativo, porque diferenciándose del lenguaje neocolonial del presidente Javier Milei y su círculo áulico, lo que recupera es el lenguaje fascista en torno a Malvinas y pregona y postuló, lo dijo así en público, que la solución a la problemática geopolítica debe ser de este continente y no de potencias extranjeras europeas. Cuando dice este continente incluye a Estados Unidos. Es decir, que está haciendo al lado de Milei y su entreguismo de todo lo nacional a lo que sea transnacional, una diferencia. Nosotros somos nacionalistas proestadounidenses. Sí, Estados Unidos de Latinoamérica quiere ser Victoria Claro. Villarruel, Más ¿no? o menos así, y es el mismo discurso de Aldo Rico y Zeneldín en los levantamientos Me recuerdo. carapintadas. Vieron que hay un lugar en donde todo se confunde. A veces uno lo escuchaba a Rico o a Zeneldín y parecía Zamora, pero no era Zamora. Claro. Me- ¿Dónde poner, no? Ese por- lugar. ¿Dónde poner ese lugar? Cuando se tocan algunos resortes de la patria, de la nacionalidad, bueno, el discurso de la casta, etcétera, se están tocando resortes caros a la sociedad. Ahora, no confundamos a estos intérpretes, como bien puntualizó Marina, con sus características, porque pueden ser reemplazados o reemplazables, y son la segunda etapa de un plan que Mauricio Macri llevó adelante y contra el que no hizo nada el gobierno de Alberto Fernández. Es más grande y pueden cambiar y variar los intérpretes. Un intérprete se puede pinchar. y El eso- guión y el libreto no se pinchan. Por eso continúa, por eso hay Claro. que mirar mucho más la acción, ¿no? Lo que se hace que lo que se dice y quiénes son los actores en estas disputas que están justo en la orden del día sobre los nombres propios
propios o problemas Claro. de cartel y de ocupación de cargos, y no es tanto eso, sino más bien los acontecimientos de la trascendencia histórica. Pero qué bueno que te tenemos acá, Andrés Binetti, con tu obra Dramaturgia y Dirección del Jinete Helado, que le repetimos a la audiencia que está en YouTube y conectada a la sintonía de la M530, que son los viernes a las 22 en el hermoso Teatro del Pueblo, la Valle 3636. Es lindo hacer teatro en Buenos Aires. Sí, es una fiesta eterna. El teatro hay algo que es un festival eterno, ¿no? Que yo soy programado de la parte del teatro. Soy parte de la comisión directiva de SOMI. Y nada, estamos súper orgullosos también de la programación que tenemos, de la diversidad, la cantidad de proyectos que nos llegan todo el tiempo. Qué bueno. Esa sobreproducción de autogestión y de cooperatividad. De ganas, pero es ¿no? ganas, ¿viste? No hay cooperante. Claro, sí, que yo creo que eso hay que reivindicarlo, en algún momento estudiarlo. Y lo mismo pasa con el público, notablemente, porque uno dice, es una época de vacas flacas, donde todos somos mucho más pobres. Pero hay y sin reciprocidad. embargo, viene público, hay público, el público disfruta. Y yo creo que hay algo de lo que se genera, en términos rituales un montón, ¿no? Pero del convivio, de la convivencia, del estar compartiendo un lugar y un hecho artístico que está buenísimo y que hay que cuidar y trabajar para que siga sucediendo. Tenemos que cuidar a los propios, ¿eh? Mientras Claro. este es el elenco que está enfrente, estamos nosotros los del otro lado, los que pertenecemos a otro elenco, que si no estamos unidos y juntos seremos dominados como tantas otras veces. Andrés, gracias por haber venido a la radio. Un placer y un honor. Muchas gracias. Nosotros nos vamos para volver, como siempre. Somos Radio.